Hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta conversación sobre editoriales cartoneras en el marco de la exposición temporal Un Mundo de Cartón, realizada en conjunto por la Biblioteca Nacional y la editorial Olga Cartonera. Esta muestra tiene por objeto dar a conocer a lectores y usuarios el universo creativo que representan los libros cartoneros, hechos a mano y utilizando cartón reciclado como materia prima. Estos ejemplares son una pequeña muestra del trabajo de distintas editoriales cartoneras en Chile y el resto del mundo. La exposición está poblada por libros pertenecientes a la colección particular de Olga Sotomayor, creadora y editora de Olga Cartonera, quien durante más de 10 años ha ido adquiriendo ejemplares de diferentes editoriales cartoneras. La muestra se centra en aquellos títulos en los que el cartón es el material destacado y se esfuerza en representar la diversidad temática características de estas editoriales. Libros infantiles, textos carcelarios, literatura de pueblos ancestrales, estudios sobre editoriales cartoneras, publicaciones antiguas y recientes. La exposición incluye además libros realizados por el editor y grabador Guillermo Deisler y por el pintor Guillermo Núñez, obras pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Ahora, para comenzar esta conversación, daremos la bienvenida a quienes nos acompañan. En primer lugar, queremos saludar a María José Montezuma, profesora de literatura con estudios de pedagogía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Católica del Perú. Editora cartonera de La Ingeniosa Cartonera, proyecto de difusión literaria de obras que buscan democratizar la lectura y la escritura desde la escuela. Diego Mora, por otra parte, a quien también damos la bienvenida, es escritor, docente e investigador, doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Cincinnati, máster en literatura latinoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México y licenciado en psicología por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido la docencia en universidades estadounidenses y latinoamericanas, ha publicado poesía narrativa y ensayos en diversas editoriales y revistas, tanto en formato físico como digital. Él pertenece a la cartonera TICA, que es una editorial costarricense fundada en 2010 que promueve la lectura, la escritura, las artes plásticas, así como diferentes formas de publicar libros desde la creatividad individual y colectiva. También saludamos a Olga Sotomayor Sánchez, bibliotecaria y documentalista. Ha participado en 2 talleres literarios y publicado Susurros que gritan, Hablando conmigo, 100 días y Un mundo de cartón. 10 años de Olga Cartonera, que también tiene poemas de su autoría que están distribuidos en la web. Y el año 2012 fundó la editorial Olga Cartonera con más de 35 títulos publicados. Fue parte del comité organizador del Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras que organiza la Biblioteca de Santiago. Es tallerista y charlista sobre el tema, trabajando con distintos grupos etarios y en diferentes lugares de Chile y el extranjero. Finalmente, queremos dar la bienvenida también a Claudio Aguilera, quien es el jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional y quien será el guía de esta conversación. Los dejo entonces para que conversen. Muchas gracias, Marco. Reitero la bienvenida a nuestra querida amiga Olga Sotomayor, a María José y a Diego. Les agradezco la oportunidad de tener esta conversación en el marco de la exposición Un Mundo de Cartón que se inaugura en nuestra Biblioteca Nacional. Para comenzar de inmediato, un poco de lleno en este tema, que cada uno me pudiera explicar desde su perspectiva qué hace, qué caracteriza a una editorial cartonera, para quienes no conozcan, quizás no estén tan familiarizados por el concepto. Si Olga, quieres partir tú. Básicamente yo creo, y siempre lo digo, gracias Claudio por la invitación, disculpa. Eh, lo que caracteriza a las editoriales cartoneras como uno las conoce hoy día, para mí tiene que ver necesariamente con la materialidad. Eso es como lo único que tienen en común finalmente, porque después la línea editorial, la estética, eh, las formas de trabajo y todo lo colaborativo, todo lo que está dentro de las cartoneras es muy disímil. Entonces, para mi gusto, hay tantas definiciones de editoriales cartoneras como editoriales cartoneras hay. María José, Diego, si quisieran agregar algo a la definición de Olga. Creo que
Hola, ¿qué tal? Buenas, también me como los saludos como Olga. Y creo que además de la materialidad, en un inicio tenían como objetivos tal vez sociales más que, además de literarios, ¿no? O sea, creo que tenía un énfasis o un interés en el trabajo cooperativo entre las personas que elaboraban los libros, que en algunas ocasiones incluían recicladores o personas que trabajaban con el cartón en de otras maneras. Y entonces, aunque no en todos los casos ha ocurrido que ha seguido pasando, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con Sarita Cartonera en Lima, pero creo que igual hay una especie de espíritu solidario que los cartoneros tienen para compartir sus textos o para la manera en que los producen en reuniones conjuntas, pintando portadas, o sea, ese espíritu tal vez algo místico que tienen las cartoneras. Creo que igual lo comparten cada una a su forma, pero sí hay algo de eso, ¿no? Algo de democratizar la producción y la difusión de los Mm. textos que crean. Para ti, Diego. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder acompañarles por esta vía. Estoy completamente de acuerdo con lo que han mencionado Olga y María José. Yo creo que quizás simplemente agregar este apellido que nos une, que es Cartonera. Creo que también es parte de esa identidad compartida y también pues decir que cada proyecto tiene su propia personalidad, es decir, compartimos un apellido, pero es como una familia, cada persona que forma parte de esa familia tiene su propia identidad, su propia personalidad, sus propias características, y eso también es lo que enriquece muchísimo a nuestras editoriales. Claro, tal como ustedes señalan, ¿no es cierto? Justamente se están cumpliendo 20 años de la creación de la que yo conozco, por lo menos la primera editorial cartonera, que fue Eloísa Cartonera de Buenos Aires. No sé si había una antes, pero la referencia que tengo, de Washington Cucurto, una editorial que nació en plena crisis también. Quizás esa es una de las características, ¿no? Esta relación con la crisis, la relación con ciertas precariedades económicas y culturales también que dan inicio. Pero, Olga, ¿cómo, en estos 20 años, cómo han cambiado las editoriales? ¿Cuál ha sido el recorrido de las editoriales cartoneras, de este nacimiento, de este germen que fue hace 20 años hasta hoy día? Bueno, yo creo que tiene que ver o tiene relación justamente con la respuesta a la pregunta anterior. Ha ido mutando, yo creo que lo hizo hoy día tampoco es lo mismo que era hace 20 años. Lo conversamos nosotros, Claudio, en algún momento, tiempo atrás, Mm, que claro, las editoriales cartoneras se conocen desde Loíza, pero en nuestros países claro, ya había libros de cartón antes, mucho exacto. antes. De hecho, Diego, en su tesis del doctorado, hace como una genealogía de lo que son las Mm, editoriales cartoneras y cuenta la historia de las editoriales cartoneras. Entonces, yo creo que han ido evolucionando a medida de las necesidades. En Chile, además, se da un fenómeno muy particular que no he visto en los otros países, es que las editoriales cartoneras nacieron por necesidad de autopublicación. mm, Cuando fue el boom de las cartoneras acá en Chile, que tiene que ser como entre el 2010 y 2012, en general es por eso. De hecho, yo misma cuando creé la Olga Cartonera era para yo publicarme. mm, Entonces, creo que es eso, que a medida que va cambiando el mundo, vamos cambiando nosotros. En el caso incluso de Yerba Mala Cartonera en Bolivia, ahí cambia de acuerdo a los editores, porque ya no existen los editores originales de Yerba Mala y tienen un trabajo diferente. Entonces ahí va cambiando, sigue cambiando la estética, la forma, el trabajo que uno hace. En el caso, y aquí le estoy poniendo palabra a la María José, como ella trabaja la ingeniosa cartonera en un colegio, cambia porque cambian los alumnos también. mm. No sé qué puedan aportar ellos. En ese sentido, ¿tú te podrías referir un poco más a esta genealogía, a esta visión histórica? Porque, claro, como dice Olga, nosotros acá en Chile podríamos incluso decir que proyectos como la Lira Popular, que eran impresiones populares hechas por gente que no era parte de las élites ilustradas, también se podrían considerar como estos gérmenes de apropiación.
cultural finalmente de los medios para expresarse. Claro, bueno, como mencionaba Olga en este estudio que había realizado, una de las cuestiones interesantes es que la única particularidad, digamos, de los libros que ahora conocemos como cartoneros es precisamente esa conciencia de una identidad y de estas características que ya mencionamos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se dieron muchísimas prácticas de encuadernación con cartón que van desde lo más cercano a las bellas artes, que son libros hechos por Torres García, un artista Claro. que en ese momento estaba en Europa en Mm, pleno momento de las mm, vanguardias, en el periodo entre guerras, hasta otras experiencias más, digamos, locales, como Jordana, una de Argentina que viajaba desde Estados Unidos hasta Argentina, eh, armando libros de cartón, y creo que es como la experiencia más cercana en términos de tener esa conciencia de estar trabajando con el cartón como un elemento, digamos, clave para crear libros. Estamos hablando de Eh, qué años, Diego. En el caso de Torres García, los años 20, ¿no? ¿Cierto? Años sí, 30, pero de Jordana. Elena Jordana fue en los años 70 que tuvo digamos, este auge. Luego hubo experiencias con editoriales, pero como te digo, no era una Mm, cuestión con conciencia, sino muchas veces incluso como ediciones especiales, ¿no? Incluso la conocida editorial Visor de España había publicado una versión de un libro de Juan Gelman en formato cartonero, pero incluso fue una artista plástica que contrataron para que hiciera esa versión. Y creo que otro de los antecedentes muy importantes se dio en los 90 en Cuba con Ediciones Vigía, que también coinciden muchísimo con el origen de Eloísa Cartonera, en el sentido de que parten de la necesidad, o sea, es el mismo contexto socioeconómico el que lleva a utilizar materiales más económicos y alternativos. La diferencia quizás es que Ediciones Vigías se decantó más por la publicación de revistas, y su trabajo adquirió con el paso de los años, y sobre todo en las últimas 2 décadas, un carácter ya de coleccionistas. Entonces se volvió ya un libro objeto o mm, libro arte que puedes comprar por internet en subastas y todo eso. Entonces, como que perdió un poco mm, esa dinámica más como local y más pensada hacia lo económico y mm. lo práctico, ¿no? También un poco que creo que tienen mucho las editoriales cartoneras enfocadas en espacios educativos, que es también fomentar Mm, la lectura, sobre todo lectura recreativa, ¿no? mm. Sí, en Chile también un antecedente justamente que está incluido en la exposición, incluimos algunos libros, es el trabajo del grabador y editor Guillermo Deisler, que era un artista visual, poeta visual también, que trabajó desde los años 70 en la ciudad de Antofagasta y sobre todo en el exilio después de la dictadura. Él genera una cantidad importante de dispositivos visuales muy interesantes basados en el desecho, basados en el cartón, o sea, etiquetas, cartones viejos y todo, que es muy interesante y que en esta exposición dialoga de manera muy rica con las colecciones de Olga. María José, aprovecho de preguntarte también en Perú, ¿cuál es dónde ves esta genealogía? ¿Hay antecedentes que tú reconozcas dentro de tu trabajo? Bueno, os haría una separación de como antecesores a los libros cartoneros. Lo dividiría, por ejemplo, en cuanto al material, no al uso de materiales o a la fabricación artesanal. Sí ha habido algunos autores
peruanos que han, por ejemplo, producido libros a mano, como es el caso de Manuel González Prada a inicios del siglo XX, que editó su poemario Minúsculas en una pequeña imprenta Minerva que le habían regalado a su hijo por Navidad, me parece, y Manuel González Prada era más bien un político, bien anarquista, ¿no? Entonces, tenía un poco como de vergüenza de mostrar su lado poético y su familia como que lo incentivó a que publicara sus poemas de una manera más personal y por eso lo hicieron en un formato chiquito. O luego, también un autor que se llama Sologuren hizo una editorial, La Rama Florida, que también donde ahí mezclaba dos cosas, ¿no? La materialidad, pero también como la búsqueda de poesía o de textos novedosos, ¿no? Que tengan cosas peculiares que decir. Y luego, bueno, también otro autor, José María Arguedas, trabajó un tiempo en una escuela y con sus estudiantes hacían unos boletines artesanales, ¿no? Entonces es como que en estos y en otros casos múltiples también, no sé, hay casos de poetas como Cecilia Podestá que ha hecho sus propios libros a mano o a través de la coser, ¿no? Sí ha habido como un acercamiento a lo cartonero, pero si quisiera hacer una genealogía de editoriales que han influenciado a, por ejemplo, a la ingeniosa cartonera, tendría que citar primero a Sarita Cartonera en su segunda generación, porque ya Mm. yo llegué un poco tarde a ver para la primera. Yo recién conocí el mundo cartonero en el 2013 y ya había surgido hacía bastante. Y hacía más o menos quedó. Mm. Y entonces conocí a la segunda generación de Sarita con Renzo Farge, quien vino a nuestra escuela. Ahorita les estoy hablando en un salón desde el colegio donde enseño y nos ayudó un montón a conocer como lo que había detrás, ¿no? Del trabajo colaborativo, nos enseñó cómo se encuaderna, a pintar las portadas, entonces ellos nos insertaron en este mundo, ¿no? Y luego también he tenido la oportunidad de conversar con Amaru Cartonera, que con Amaru nos conocemos también desde esa época más o menos, pero ella ya me dio un poco más de luces acerca del otro lado, más bien del trabajo colaborativo, Mm. y de pensar más bien qué es lo que queríamos editar, ¿no? Porque al inicio nosotros editábamos textos que más bien podían ser de fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, cuentos de Julio Ramón Ribeiro, y esa gente es como que se conoce mucho y se encuentra fácil y decíamos, ¿para qué Mm. lo estamos haciendo, no? Con Amaru empezamos como a replantearnos nuestros objetivos de primero de a quién publicar y qué tipo de proyectos podríamos nosotros impulsar para que los propios chicos y chicas de la escuela Mm. sean quienes escriban, ¿no? Mm. Entonces creo que esa sería, ¿no? Bueno, Eloísa de todas formas, porque así fue como me llegó un libro de Argentina que me empezó a dar la curiosidad. Luego Sarita, que nos dio todo el saber inicial, y luego Amaru, que nos removió con su anarquismo también la mente y los objetivos de la ingeniosa. Cuéntanos, aprovecha de contarnos un poco de este trabajo con las escuelas. ¿Cómo se relacionan los niños y las niñas con una editorial cartonera? ¿Qué tipo de trabajos hacen? ¿Y qué ha significado también dentro del aula esta labor? Hace 10 años surgió la ingeniosa cartonera, este año cumple 10, y en ese tiempo habían poquitas editoriales escolares que estaban siendo como em, promocionadas o impulsadas por Renzo Faje de Sarita Cartonera. Y creo que, bueno, la manera inicial fue a través de un solo grupo de chicos y chicas, un salón de primero de educación básica, primero de secundaria, no sé cómo le dicen por allá, o por Costa Rica, bueno, chicos y chicas como de 13 años más o menos, ¿no? Que en ese tiempo tenían algunas dificultades de comprensión lectora y estaba yo buscando un pretexto para ejercitarnos en leer textos, analizarlos, comentarlos y los primeros libros que hicimos fue una compilación, ¿no? De cuentos, de relatos de autores que ellos mismos traían o que yo les proponía y por eso es que salió esa primera edición un poco sospechosa, cartonera de autores que son conocidos, ¿no? Pero luego otros grupos comenzaron a ver que yo producía con un grupo de estudiantes estos libros y también querían sumarse. Hicimos, por ejemplo, un proyecto de visitar un cementerio que es muy antiguo en Lima, el primero de Lima, que se llama actualmente el cementerio Presbítero Maestro,
y recorrimos las tumbas de algunos escritores y nos fijamos que estaba como muy deteriorado, pero no podíamos ir solo a limpiar nichos y barrernos, sino queríamos hacer algo más... em, no sé si me están escuchando. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, 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 te sí. estamos Sí, escuchando allá. perfecto. Ay, ok. Entonces decidimos hacer un libro que fuera una ruta literaria. Y así se sumó otro grupo, ¿no? De los de quinto de secundaria, son los de 16, 17 años. Y se ha ido como contagiando este espíritu. Ya han habido 3 generaciones, 3 grupos de jóvenes cartoneros que asistimos a ferias y enseñamos a encuadernar o enseñamos un poco de la historia, porque nuestros talleres intentan eso también, ¿no? Que no sea solo el trabajo manual, sino una primera parte de explicación de esta como del origen de las cartoneras, sus objetivos, las cartoneras en otras partes de Latinoamérica, y ya luego hablamos del libro y les enseñamos a encuadernar y pintan sus portadas, ¿no? Entonces, ha sido progresivo la manera en que ha ido entrando la cartonera a la escuela. Ahora, a partir también del trabajo virtual, la cartonera como que ha entrado en un momento extraño de pausa, de reorganización, porque produjimos libros virtuales, pero claro, se pierde todo lo cartonero, ¿no? O Mm, sea, ¿qué es eso, no? Es una cosa extrañísima. Y estamos en este momento, en un momento de replantearnos los objetivos de la cartonera, de volver a transmitir el espíritu de los propios chicos y chicas. Y esta última generación recién ha dado su primer taller hace un mes, me parece, ¿no? En la Casa de la Literatura. Eso también hemos tenido suerte de contar con espacios mm, públicos, estatales, como la Casa de la Literatura, también una feria que organiza el museo, primero el museo y luego el Ministerio de Cultura, que se llama La Independiente, que es una feria de libros y editoriales solo independientes, donde nos invitaron a dar talleres. Entonces esos espacios también han servido como un mecanismo de validación para los propios mm, chicos y chicas de que su mm, labor es reconocida, ¿no? Y que es buena para otras personas. Ese ha sido un poco el camino. Gracias, María José. Olga, tú también haces talleres. ¿Tú crees que las editoriales cartoneras tienen una facilidad para trabajar con los jóvenes y también para hacer promoción lectora? ¿Cómo es esa relación de la Pues, edición cartonera con la promoción lectora? es que somos mediadores de lectura finalmente, no no exclusivamente fabricamos libros o los editamos, queremos Mm, acercar la literatura a la gente. Bueno, yo al principio hacía solo talleres, o sea, al revés, hacía solo charlas. Me es más fácil hablar y no tengo el espíritu pedagógico. Me demoré como 4 años en empezar a hacer talleres y todavía me cuesta, con ciertos grupos etarios, incluso más que con otros, pero es una instancia muy enriquecedora. Yo llevo haciendo, si llevo 12, debo llevar 8 años, aproximadamente 9 años, haciendo talleres a niños y a universitarios también, alguna vez incluso con adultos mayores. La recepción es muy buena en general, diferente depende de los distintos grupos, mm, pero me gustaría hacer mucho más. Lo que pasa es que a veces por horarios no se puede. Por ejemplo, los colegios tienen una dificultad porque no se puede hacer en hora de clase, o si se hace en hora de clase está limitado a 2 horas pedagógicas, que en el caso de Chile son 1 hora y media cronológica, y yo en 1 hora y media ando corriendo para hacer un taller, para mí es muy poco. Eh, pero sí, sí me gustaría hacer más y creo que es una característica de todo naturalmente. No creo que esto, mis respuestas en general siempre son intuitivas o en base a mi experiencia con lo que he conversado con mis compañeros cartoneros, de que no creo que haya sido algo así como súper pensado, voy a hacer un mm, taller. No, se ha ido dando naturalmente, también tiene que ver porque nosotros en general necesitamos de otros para que nos ayuden a hacer los libros. Y los talleres, o en mi caso, como se llama, la gente lo conoce acá en Chile, las jornadas cartoneras facilitan eso. No sé mm. cómo será en el caso de Diego, por ejemplo. Diego, ¿cómo es el caso de ustedes? Pues en el caso nuestro, damos talleres de una forma casi más bien por el tema de nuestras labores eh, cotidianas, por solicitud. Por ejemplo, la semana anterior dimos un taller cartonero en la Universidad de Costa Rica a un curso de estudiantes
de la carrera de bibliotecología. No es la primera vez que damos y creo que es de los aspectos que más enriquecen en el sentido de, utilizando la misma palabra de María José, de validar los proyectos cartoneros. Y es muy importante desde que son estudiantes, porque luego cuando salgan de la universidad y esperemos que puedan encontrar un trabajo en algún centro relacionado directa o indirectamente con la bibliotecología y ciencias de la información, van a replicar y también van a abrir el espacio a los libros y a todo el fenómeno digamos, de una u otra manera conecta con los libros cartoneros. Y, por supuesto, talleres con niños y niñas. Hace como unas 3 semanas también impartimos con niños y niñas. De hecho, fue para el Día de los Niños y las Niñas. Y siempre es negociación con quienes nos estén llamando. Nunca cobramos, sino que materiales, sobre todo de cuestiones, y también que parte de los libros que se confeccionen sean donados para poder también darle una distribución en otros espacios. Siempre tratamos en los talleres que cada persona haga 2 libros para que se lleve uno a la casa y el otro lo donen, ya sea a la institución para crear una biblioteca cartonera ¿verdad? O que se integren a una biblioteca, digamos, más estándar, o, como decía, que después nos encarguemos de llevarlos a otros espacios para su difusión y obviamente distribución. Diego, María José nos contaba un poco de las elecciones de los textos. ¿Cómo eligen ustedes lo que van a publicar? ¿Cuáles son las áreas de interés? ¿Hay autores de mayor interés? ¿Hay algunos eh, lineamientos a la hora de elegir los textos a publicar? Sí, hay etapas. Creo que es la forma más sencilla de decirlo. Han habido etapas y así es como también hemos dividido las diferentes colecciones por etapas. Por ejemplo, la pandémica, ¿no? Que tenía un apoyo del Ministerio de Cultura de acá de Costa Rica, que o sea, aplicamos para una beca y con ese dinero pudimos publicar una colección de libros sobre todo de autoras, poetas latinoamericanas. Y, por ejemplo, ya estamos haciendo la planificación de cuáles libros queremos para el próximo año y queremos enfocarnos en cómics. Y de hecho hoy en la mañana estuve en conversaciones para el primer libro, digamos, ya confirmado, que es de una chica costarricense, que es un cómic muy bonito porque es sobre la ansiedad. Entonces, y es corto, es en blanco y negro, entonces también como que se adapta muy bien a lo que generalmente queremos o intentamos publicar, que sea no muy extenso para que no sea muy costoso y también que a las personas después no les sea también más económico. Entonces, estamos muy contentos del proyecto para el próximo año, que sí es más enfocado como en cómic y en mujeres. Nosotros y nosotras tratamos por lo menos desde que entró Lauco, que es la otra persona que permanentemente forma parte del proyecto, hemos tomado esa decisión de enfocarnos más en publicar mujeres, tratando pues, de una forma, ¿verdad?, bastante limitada, pero buscar una equidad de una u otra manera, ¿no? Porque eso evidentemente es sumamente difícil, pero es una decisión que se tomó y que continuamos. Olga, en tu caso, ¿cómo eliges los libros? ¿Cómo eliges qué vas a publicar? Con la tripa, digo yo, con la guata. Nunca he tenido un criterio muy, sí, en general esa es mi respuesta, es como me gusta, no me gusta. Yo tengo eternas discusiones sobre lo que es buena o mala literatura con mis amigos más académicos o del canon, y yo en realidad si me gusta lo publico. Es básicamente eso, sumamente intuitivo, y es así como hay años que al principio, en los inicios, publicaba 6 títulos al año y ahora voy en 2 títulos al año. Mm. Entonces, Va dependiendo un poco. Sí, absolutamente.
Digo, uno de los temas que me llama la atención, me parece muy interesante, es la mirada desde la academia al fenómeno de la editorial cartonera. Veo que hay muchas investigaciones, se están desarrollando no solamente en Latinoamérica, sino también fuera de nuestro continente. Eh, ¿Cuál es, por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué les interesa a la academia hoy día analizar, estudiar, repertoriar el fenómeno de las editoriales cartoneras? Muy buena pregunta. Hay por lo menos dos eh, cuestiones que decir. Una, que sería la más poscolonial, que es precisamente esa búsqueda de propuestas locales, y en este caso latinoamericanas, que vienen a ofrecer nuevas temáticas de trabajo. Y digo que son dos caras porque hay editoriales cartoneras y proyectos cartoneros que eh, me parece que tienen toda la conciencia o tienen, digamos, una filosofía de trabajo en la cual consideran que muchas de estas personas llegan desde la academia con una actitud extractivista. Entonces, eso existe, es válido, pero también por la experiencia y digamos, la interacción con muchas de estas personas investigadoras, también está al otro lado que creo que también no podemos ponerlos completamente separados, es decir, hay un poco de cada cosa, pero también está esa otra cara que va más hacia replicar muchas veces los proyectos. Creo que, por ejemplo, Paloma Celis es un buen ejemplo de cómo hay conciencia de, de que hay una verticalidad entre el acercamiento que hacen las personas académicas hacia los proyectos cartoneros, pero partiendo de esa realidad que creo que es inevitable, pueden trabajar de una forma, digamos, eh, horizontal en la medida de lo posible, con otro tipo de metodologías que de una u otra manera terminan siendo honestas. Al final de cuentas, creo que esto es algo más intuitivo y creo que cada editorial cartonera tendrá su experiencia de cómo ha interactuado con personas que se acercan con intenciones, digamos, más academicistas, más, digamos, desde sobre todo universidades estadounidenses, que eso es una realidad, donde hay más dinero para este tipo de investigación, etcétera. Y no existe una sola posición. Creo que sí hay algo que podríamos poner en cierto sentido común, y es que no creo que haya una persona académica que se interese por investigar el fenómeno editorial cartonero si no tiene un interés real por algo así. Y básicamente, si alguien se interesa por un fenómeno tan eh, visto desde la academia, ¿no? Un fenómeno tan fuera de las temáticas tradicionales, sería un poco raro que tenga esa actitud colonial, extractivista, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, creo que son personas que tienen esa visión alternativa, pero que no deja de haber una relación dispar, si se quiere, y que es muy difícil de lograr. O sea, habría casi que irse a vivir a la comunidad y empezar a participar de los talleres. Se requiere una inmersión total Mm. para poder llegar a una horizontalidad real, diría yo. ¿Ustedes creen, quiero responder, que se trata de una particularidad latinoamericana? O sea, las editoriales cartoneras son latinoamericanas. ¿O hay también, se replican podemos encontrar en otros continentes En situaciones África, similares?
No sé si similares, pero en África, por lo menos en Mozambique, hay dos, y en Europa también hay editoriales cartoneras. Claro, el fenómeno nace acá, pero después se expande y uno además pensaría que solo en América Latina y en América del Norte también hay, digo, en Estados Unidos, en México. Entonces, y vuelvo a la pregunta uno, a la primera, digamos, cuando hablamos de las características de las Mm. cartoneras. En cada país, en cada continente, en cada contexto difieren también. Incluso hay, cuando refería a la pregunta que le hacías a Diego, hay cartoneras que nacen en la academia. Hay Mm. editoriales cartoneras universitarias que están insertas dentro de una universidad, como el caso de la Sofía Cartonera en Argentina o de la Vera Cartonera también en Argentina. A mí se me olvidan los nombres. Memphis Cartonera en Estados Unidos también está inserta en el contexto universitario. Entonces, sí, eso. Y para ir cerrando ya, me interesa también un tema que tiene que referencia con la conservación de estos materiales, dado que son materiales realizados de forma artesanal, con baja cantidad de ejemplares en muchos casos. ¿Cómo se conserva el patrimonio cartonero? ¿Dónde se está guardando? ¿Cuáles son las colecciones hoy día? ¿Cómo las instituciones, como en el caso, por ejemplo, de una Biblioteca Nacional que tiene muchas dificultades para pesquisar materiales dispersos, han hecho fondos? Hay bibliotecas nacionales que ustedes conozcan que están reuniendo material cartonero, o hay otras instituciones? María José, tú comentabas algunos proyectos en Perú. Es un poco difícil recolectar o tener una gran cantidad de libros cartoneros en una institución, pero la Casa de la Literatura, por ejemplo, en Lima, por lo menos, ha tenido muchas iniciativas de conservación, de recopilación de editoriales cartoneras, precisamente porque la anterior directora de la Casa de la Literatura era una de las fundadoras de Sarita Cartonera, entonces sabía bien como el valor de las cartoneras y le ponía mucho énfasis a que, por ejemplo, si en algún momento había una feria o se hacía un taller, quedaran ejemplares para la biblioteca de la Casa de la Literatura que se llama Mario Vargas Llosa. Pero después, o sea, ninguna otra editorial cartonera eh, tiene, bueno, creo que no, iba a decir que ninguna tenía, por ejemplo, ISBN o ese tipo de registros. Claro. Ahora estaba justo conversando con un editor cartonero que ahora se ha pasado al mundo de las editoriales independientes, que se llama Alfredo Ruiz Chinchay, que me contaba, por ejemplo, que hay una nueva editorial cartonera en lengua quechua o en lengua originaria y que ellos sí están invirtiendo en ponerle un ISBN a los libros, ¿no? Por ejemplo. Entonces habría como una manera más sencilla de rastrearlos. Pero en general, como el movimiento cartonero es medio paralelo, ¿no? Al sistema oficial, sí, por ejemplo, en los encuentros a los que he asistido en la Biblioteca de Santiago, había un momento en donde a veces Paloma Celis, cuando trabajaba en la Biblioteca de Madison, de Wisconsin, nos pedía donaciones para su colección. Y en Estados Unidos está la mayor recopilación de libros cartoneros. Pero creo que han sido como iniciativas individuales de personas que van comprando. Yo cada vez que voy al encuentro truequeo, ¿no? Intento así hacerme de libros, pero claro, no puedo tener tantísimos. Olga también tenía una gran colección porque le obsequiaban, intercambiaba, compraba, o sea, es de todo un poco, ¿no? Pero han sido más iniciativas individuales y también porque al principio yo me cuestionaba un poco el hecho de que en Estados Unidos esté la mayor colección, ¿no? Porque además que en principio me contaba alguna vez, creo que fue Paloma, que los libros están todavía un poco protegidos, ¿no? En vitrinas o en lugares poco accesibles. Entonces se vuelven tal vez un poco un objeto exótico, ¿no? De Mm. Latinoamérica, y mira qué lindos estos, están haciendo libritos con basura, ¿no? Pero claro, eso puede ser una idea superficial inicial, pero yo sé que su trabajo ha sido, como menciona Diego, distinto, no extractivista, pero sí me quedaba esa duda, ¿no? De los libros cartoneros en vitrinas o intocables que no son leídos o no se pueden sacar realmente, sería un poco eso, ¿no? Exotizarlos. Ahí Mm. también en la Biblioteca de Santiago donamos algunos ejemplares, ¿no? Cuando participábamos en los encuentros. Ahí también
hay una sección de libros cartoneros que es numerosa, ¿no? Olga, tú eres De hecho, bibliotecaria, y conoces bien el fenómeno desde los dos lados. ¿Puedes contarnos dónde se pueden encontrar libros cartoneros en Chile y qué vamos a ver además en esta exposición que está en la claro, Biblioteca Nacional? en la biblioteca, bueno, los libros cartoneros acá están en la Biblioteca Santiago, que es la que organiza el encuentro. Cambiaron, eso sí, de sala en este momento. Están en la sala novedades en el primer piso. Hasta el año pasado estaban en la sala de literatura. Pero en algún momento hubo libros cartoneros en el Café Literario del Parque Bustamante, pero con los problemas que hubo para el estallido social, ya no existe ya no existe esa colección. Algunas editoriales cartoneras hemos hecho donación o depósito legal a la Biblioteca Nacional, así que por ahí deben andar dando vueltas dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. Y como que eso nomás. Y la colección o lo que se está exhibiendo y se va a exhibir en la Biblioteca Nacional es una ínfima muestra de mi colección. Yo tengo alrededor de 300 libros cartoneros de 120 editoriales cartoneras y en la sala de la Biblioteca Nacional estamos exhibiendo alrededor de 40 libros. Pero Y traté, dentro de todo, ser lo más eh, y diversa vimos posible. una gran variedad de tipos de libros, de formatos de libros, de temáticas de libros, ¿no es cierto? Sí, Ujú. traté de abarcar También, o Olga, sea, ujú. me acuerdo que hay una iniciativa de Evento Norte Cartonero que ha hecho también exposiciones en otras partes, que creo que tú has participado, ¿no? Sí, eso, claro, eso es una iniciativa que hizo Fernando Gaudencio con su colección particular, digamos, y la primera muestra la hizo en la Biblioteca Nacional de Portugal el 2018, y de ahí participamos alrededor de 65 editoriales cartoneras, y es como que su colección, él ha logrado, perdón, que vaya itinerando, cosa que yo no lograba hacer con la mía. Yo la expuse en algún momento en el Centro Cultural de España y en la Universidad Católica en una sede que tiene en Villarrica, y esta exposición que vamos a hacer ahora en la Biblioteca Nacional sería la tercera. Diego tiene ahí también para hablar porque en Costa Rica él ha hecho una exposición de su colección en 2 ocasiones en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Diego, si quieres, para ir cerrando el tema. Claro, bueno, en el caso de Costa Rica ya tenemos, como dice Olga, un par de años realizando exposición en la Biblioteca Nacional, la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Creo que ha sido excelente que se haya abierto una institución gubernamental, digamos, la más importante, digamos, al menos en términos oficiales, para este tipo de exposiciones. Yo, la verdad es que estoy sumamente agradecido con la directora de la biblioteca porque ella es, tiene una actitud sumamente abierta a este tipo de iniciativas. Eh, Olga estuvo este año participando doblemente, por un lado en talleres, pero también aportando libros de su colección privada, que por supuesto le agradezco públicamente y ya van de regreso Vienen en camino, vienen en camino. van en camino, esperemos que lleguen a... A mí me parece que han sido geniales porque las bibliotecas públicas, los lugares en donde muchas veces tenemos la visita de públicos muy variados. No es lo mismo que una biblioteca de alguna universidad en donde el público es más específico y entonces cuando personas que no sabían nada sobre los libros cartoneros se acercan, leen también la información que normalmente se incluye, ¿no? Que no se hacen, abren los códigos QR para ver videos, etcétera. Yo creo que todo eso tiene un nivel de difusión estupendo y tampoco creo que sea un asunto, por lo menos así lo veo yo, de crear un proselitismo. Creo que es casi que bastante fluido esta dinámica de los espacios que se abren, sobre todo espacios culturales, y,
y por lo menos acá en Costa Rica hemos tenido la dicha de que las personas siempre han estado y nos han abierto las puertas para este tipo de exposiciones. Muchas gracias, Diego. Bueno, aprovecho de agradecerles a cada uno de ustedes, María José, Diego, por su tiempo y por supuesto a Olga, con quien vamos a seguir haciendo actividades para difundir esta hermosa muestra, Un mundo de cartón, en la Biblioteca Nacional. Olga, si quieres dar las últimas palabras, una invitación quizás a conocer esta exposición. No, solamente agradecer a bueno, a María José y a Diego por compartir con nosotros hoy día, a ti, Claudio, por moderar de manera tan fluida esta mesa, a todo el equipo de la Biblioteca Nacional por darme la oportunidad de exponer la colección, la cual les invitamos a conocer, a disfrutar, a comentar, etiquetar para multiplicar editoriales cartoneras por el mundo. Eso, abrazos de cartón a todos. Muchas gracias, que estén muy bien y buena tarde. Chao, gracias.